¿Cómo están amigas y amigos? Nos encontramos después de mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues yo estoy muy bien y he estado un poquito ocupado en unos viajes y como ustedes saben he publicado un libro y había que cumplir algunos compromisos. Pero ya estoy aquí nuevamente con tiempito y para llegar a ustedes con un nuevo video y un nuevo tema. Espero que allá en la casa esté todo chulo y bueno. El tema que vamos a hablar hoy es el tema de la Biblia, un tema que me han pedido bastante. La Biblia, hermanas y hermanos, no es una enciclopedia, no es un libro de historia universal del ser humano y de las especies, no es un libro de ciencia, de biología o de sociología, tampoco es el libro más antiguo sobre la Tierra. La Biblia en sí es un libro grande que tiene dentro de sí varios libros chiquititos y que todos estos libros enseñan la revelación de Dios al ser humano, el amor y la vida después de la muerte. Ha sido escrita en su mayoría en hebreo y griego y un poquito de arameo por muchas personas y a lo largo de 1500 años. O sea, 1500 años se ha tardado en escribir la Biblia. Tiene dos partes grandes llamadas testamentos, el antiguo y el nuevo. Y toda la Biblia, todos estos testamentos narran una historia llamada historia de la salvación, experimentada en dos periodos, la antigua con Moisés y la nueva con Jesús. La Biblia no ha sido escrita para responder sobre el origen del hombre, del universo o el fin del mundo. Simplemente es un libro que narra el encuentro de Dios con el hombre. En la Biblia hay tres temas esenciales. El primero es la revelación de Dios al ser humano, tanto en la historia del pueblo de Israel como en Jesucristo. El segundo tema es el amor como convivencia pacífica entre hermanos y como único camino de salvación, el amor expresado en las obras, siendo Dios mismo amor. Y el tercer tema es la vida después de la muerte, es decir, la vida eterna, la resurrección. Y estos temas esenciales que trata la Biblia, estos tres temas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se los va a enseñar mediante mitos, cuentos, leyendas, fábulas. Por ejemplo, como mitos tenemos la creación o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como leyendas tenemos el diluvio universal o cuando el sol se detiene en Gabaón. Como cuentos tenemos el de Jonás dentro de la ballena o la mujer que se hace sal. Hay poemas para enamorados como el Cantar de los Cantares, un libro maravilloso. Oraciones lindas como en los Salmos, las parábolas de la ternura de Dios contadas por Cristo en persona, profecías como las de Daniel, el Apocalipsis, historias como la del pueblo de Israel, que son historias natas, y la de Jesucristo. Hay que admitir también que la Biblia es un libro controversial, que es fruto de su época y que para leerla hay que tener ciertos conocimientos básicos de aquel tiempo, de ese contexto, sobre todo el Antiguo Testamento, que es un poco complicado de entenderlo. Hay que ver la época, los personajes, quién lo ha escrito, qué quería decir exactamente. La Biblia tal y como la conocemos, amigos, se terminó de ordenar el año 385 después de Cristo y fue San Jerónimo quien la tradujo completita del hebreo y del griego al latín desde el año 390 al año 405 después de Cristo. Y desde entonces la Biblia se leyó solamente en latín, no en los idiomas de los pueblos. Hasta que Martín Lutero, luego de ser expulsado de la Iglesia Católica, tradujo por primera vez el Nuevo Testamento del latín al alemán, porque Lutero era alemán, del año 1521 al 1522, hace 500 años apenas. Y desde entonces recién se comenzó a traducir la Biblia a los diferentes idiomas del mundo. Es necesario también que para poder leer la Biblia hay que ver el contexto, porque cualquier pasaje sacado de contexto sirve para cualquier pretexto. Las traducciones son muy importantes. Pueden cambiar totalmente el significado de un término, como ocurrió en el mito de la creación, que en vez de traducir costado, San Jerónimo tradujo costilla. Por eso en el relato se dice que Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre, cuando en realidad en el hebreo antiguo es costado. También, hermanos, tenemos que saber que en la Biblia hay tres tipos de expresiones.
Primero, las palabras directas de Dios. Cuando Dios habla directo al ser humano, dada en los mandamientos y en Jesucristo. Segundo, en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que se manifiestan en los profetas, en todos los libros del Nuevo Testamento, en los libros de la sabiduría y del Pentateuco. Y tercero, hay palabras y enseñanzas muy humanas en la Biblia. Aunque decimos que la Biblia es palabra de Dios, hay palabras humanas que pertenecen a las enseñanzas de los sacerdotes, de los levitas y otros personajes sabios que existieron en el pueblo hebreo antiguo. Por eso, si leemos la Biblia con atención, se encuentran muchas contradicciones al ser fruto de varios autores de diferentes épocas y de diferente comprensión del mensaje de Dios. Esto en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo es todo claro. Y a eso se debe también la llegada de Jesucristo, que viene a aclarar todo y hablar directamente. Por eso es necesario, hermanos, tener ese conocimiento. Hoy en día la mejor traducción de la Biblia, la más exacta, es la Reina Valera. Y las iglesias cristianas, tanto católicas, evangélicas y ortodoxas, están en constantes estudios bíblicos para ofrecer una traducción correcta en los diferentes idiomas, porque el idioma es esencial. El significado de una palabra varía incluso de país a país. Por ejemplo, la palabra pendejo en Argentina significa niño, pero según el contexto también significa sinvergüenza. En cambio, en Bolivia significa astuto. Ah, este qué pendejo, decimos, ¿no? Pero en México significa tonto. La misma palabra, empleándose en cada país, tiene diferente sentido. Lo mismo pasa con el lenguaje de la Biblia. Las palabras tienen diferentes sentidos según la época y la circunstancia. Es importante, amigos, entender que el Antiguo Testamento no se tiene que tomar de forma literal, porque ya les decía, habla diferentes estilos literarios, parábolas, mitos, leyendas, fábulas, hay historia, hay que saber leerlo. En cambio, el Nuevo Testamento, los evangelios, son claros y ahí no cabe ninguna duda. También, no todos los cristianos tienen el mismo número de libros en la Biblia, pues los católicos tenemos 7 más que los evangélicos y los ortodoxos tienen 6 libros más que los católicos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento todos tenemos los mismos 27 libros. Finalmente, en la historia de la unión final de los libros, hermanos, de la Biblia en el siglo IV después de Cristo, se han dejado de lado libros como el libro de Enoch, el Apocalipsis de Pedro, los Evangelios apócrifos, etc. Todo esto nos da a entender que la Biblia también es fruto de la historia posterior a lo que se ha escrito. Y es necesario tener este conocimiento previo antes de entrar a cualquier estudio profundo de la Biblia. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que haya sido un tema importante, un tema que aclare un poco las dudas, que sustente el conocimiento y la fe. Ha sido un gusto presentar a ustedes este tema. Iremos profundizándolo en siguientes videos. Ya saben, pueden hacer llegar sus sugerencias, sus inquietudes o sus dudas. Y antes de irse, no olviden leer y ver los mensajes que mis hijos tienen para ustedes. Hasta la próxima, queridas amigas y amigos.